Entonces, como tal, la formulación e investigación de proyectos en este estándar en que uno piensa en cómo se formula un proyecto como tal, no hay un formato estandarizado global para presentar o desarrollar alguna propuesta de investigación. No Una hay, pregunta. dime. Van a grabar ahí la clase? Sí, Gracias. esta clase está siendo grabada. Listo, entonces, como les decía, no hay un formato estandarizado global en la propuesta de investigación, ya que esto depende de las políticas de investigación que tiene cada una de las instituciones. Entonces, hay ejemplo muy diferente cómo una universidad pide un proyecto de investigación y cómo una revista científica pide un proyecto de investigación. Y a pesar que se siga, digamos, una estructura similar, como lo sabemos, la justificación, el tema del estado del arte, los resultados y demás, hay algunas diferencias mínimas en algunas ocasiones, ya sea no más desde el tipo en cómo se cita, pero pues por eso no, digamos, no se dice y no se afirma que esté estandarizado globalmente. Pero sí existen lineamientos, digamos, que todo proyecto de investigación tiene que seguir. Y es lo que, digamos, todos conocemos, porque, digamos, se lleva eso, la justificación, objetivos, hipótesis, pregunta, investigación. Son cosas que están generalizadas, pero que en algún momento puede cambiar, depende de la institución a la que se le esté desarrollando el proyecto de investigación. Entonces, ahí ya para iniciar cómo se desarrolla un proyecto de investigación, entonces vamos a iniciar con lo principal, que es el tema de investigación. Aquí el tema de investigación tiene 4 puntos importantes y es 1, el interés. Lo importante es que ustedes estén interesados en el tema que van a investigar, porque si es algo muy, y se nota muchas veces en las ponencias, o cuando presentan su proyecto de investigación, cuando una persona no está familiarizada o no está interesada en el tema que está explicando. Entonces sí es importante que haya un interés para que asimismo durante todo el proceso de investigación haya una apropiación del tema. Como segundo punto, para escoger el tema de investigación debe haber una propuesta de investigación. Entonces, esa propuesta de investigación, ¿qué es lo que voy a investigar? Ejemplo, si mi tema, digamos, de interés es la economía, que es un tema pues general, en mi propuesta de investigación, ¿qué punto, qué tema en particular de la economía voy a presentar? Entonces aquí les voy a hablar de mi tesis. Entonces mi tesis de pregrado fue el análisis de la configuración del presupuesto del sector de seguridad y defensa en un tema o en un contexto de posacuerdo. Entonces ahí, digamos, mi interés era investigar todo el tema de contratación que tenía el sector de seguridad y defensa. Pero ¿cuál fue mi propuesta de investigación? Investigar cómo ese presupuesto, cómo la forma en que contrata ese sector se iba a reconfigurar en un contexto de posconflicto después de la firma del acuerdo de paz. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Como tercer punto está la pertinencia, y aquí va de la mano según la carrera o los estudios que ustedes estén llevando a cabo. ¿Por qué? Porque, ejemplo, yo en negocios y relaciones, pues no podía investigar un tema que tratara de ciencias, no sé, médicas o quizás alguna ingeniería en particular. Hay temas que cada una de las, si se podría decir, de las carreras tienen específico. Entonces sí es importante que el tema de investigación esté en pertinencia con el tema que uno esté desarrollando en su carrera. ¿Para qué? Para así poder tener herramientas al momento de desarrollar este tema de investigación. Y como último punto importante al escoger un tema de investigación es la base científica. ¿Por qué? Porque cuando se está desarrollando un proyecto de investigación, sí o sí tenemos que tener artículos o autores que sustenten ese tema de investigación que se está llevando a cabo.
En el mundo, digamos, científico, sí es importante que todo esté respaldado por alguna base científica. Obviamente, no se está, digamos, cerrando a ideas nuevas que, digamos, que el autor tenga, pero sí es importante que el trabajo que esté desarrollado tenga alguna familiaridad o algún lineamiento con otro autor. ¿Por qué? Porque pues esto le da peso a la investigación que se está desarrollando. De pronto, digamos, decir TIT, para en el momento que ustedes van a escoger un tema de investigación, es hacer lo que, digamos, yo le llamo una pirámide inversa. ¿Esto a qué les ayuda? A que, digamos, muchas veces cuando se va a iniciar un proyecto, uno tiene pues una idea muy general de lo que quiere investigar, pero lo importante para que no sea un trabajo tedioso, para que no sea un trabajo largo, es concretar esa idea en general. Entonces, como les contaba ahorita, como tal, mi trabajo de investigación fue estudiar esa reconfiguración presupuestal del presupuesto del sector de seguridad y defensa, pero ¿cómo entonces llegué a este? Y aquí entonces el ejemplo de la pirámide inversa. Como tal, el tema general que quería y que sabía que quería investigar, contratación estatal. ¿En dónde? En un contexto de posconflicto. Obviamente esa contratación estatal y ese contexto de posconflicto, ¿dónde lo voy a ver reflejado? Entonces ya fui determinando en el sector de seguridad y defensa. Entonces, como tal, ya no iba a estudiar la contratación estatal en todos los sectores o en todo el presupuesto general de la nación, sino que ya especifiqué en qué sector iba, digamos, mi investigación dirigida. Entonces, y de ahí ya determiné qué punto es el que iba a estudiar en el sector, y era pues el presupuesto que tiene este. Y de ahí entonces ya se pudo determinar que en ese presupuesto, que era lo que iba a estudiar, la reconfiguración presupuestal. Entonces así, poco a poco, paso a paso, lo que nos ayuda esta pirámide inversa es a especificar el tema que voy a estudiar. ¿Hasta ahí alguna pregunta o alguna duda? No, señor. Muy claro. Bueno, entonces ese es como un tip al momento que ustedes escojan el tema de investigación, y esto fue lo que me ayudó a mí, porque uno al principio tiene ideas muy generales y el problema, como me di cuenta cuando inicié mi proyecto investigativo, es que tener un tema muy general hace que uno no sepa ni qué especificar, ni qué pregunta problema escoger, ni qué hipótesis determinar. Entonces lo importante es que sean muy específicos al momento de llevar a cabo pues su proyecto de investigación. De ahí, cuando ustedes ya tienen un tema escogido, ya tienen esa especificidad que van a escoger, digamos que van a investigar, entonces, ¿qué es lo que se empieza a armar? El anteproyecto. Como tal, este es el nombre que recibe. Entonces, este anteproyecto está configurado en 6 puntos importantes. Cuando ustedes ya tengan el tema definido, entonces lo primero que tienen que hacer es un planteamiento del problema. O sea, ese tema que escogieron, ¿qué problema es el que representa o por qué lo escogieron, por decirlo así? ¿Qué es lo que van a investigar? Eso se escribe ahí en el planteamiento del problema. De ahí, de ese contexto que ustedes generan de planteamiento de problema, tienen que especificar una pregunta problema. Esta pregunta problema tiene que tener, ahorita como les voy a mostrar con el ejemplo, puntos específicos o, en otros casos, las palabras claves que ustedes van a tener en su proyecto de investigación. De ahí la pregunta problema, pues surge la hipótesis. Aquí pues esto es lo que vamos a verificar si se cumple o no al final del proyecto de investigación. De ahí surgen después los objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos, que como tal, son las misiones o las tareas que vamos a cumplir con nuestro proyecto de investigación. Después tenemos que especificar la metodología, si va a ser cuantitativa, cualitativa, si va a ser mixta. Y
finalmente la justificación, o sea, por qué escogimos ese tema a investigar. Ahí se puede incluir qué pertinencia tiene ese tema en la carrera que uno está estudiando o en la línea investigativa que uno está siguiendo. Eso todo se especifica en la justificación. Entonces, digamos, esa idea de anteproyecto les voy a mostrar con ejemplos para que sea más claro. Entonces, aquí van a empezar a ver la presentación de mi tesis de pregrado, la cual se llamó Mecanismos de contratación en el sector de defensa y seguridad, un modelo de negocio público y privado en Colombia. Entonces, aquí lo que les mostraba, el planteamiento del problema. Aquí lo que yo hice y lo que expliqué fue que en Colombia había un conflicto armado que demoró alrededor de más de 50 años. ¿Y qué pasó con ese conflicto armado? Que generó un incremento al presupuesto del sector de seguridad y defensa. Entonces, esto se evidenciaba que cada año en el presupuesto general de la nación, el sector que tenía más porcentaje era el sector de seguridad y defensa debido pues a ese contexto de conflicto armado, por lo tanto se tenía que invertir en entrenamiento, en armas y en cada una de las instituciones de este sector. Como había un incremento al presupuesto del sector de seguridad y defensa, pues había un incremento en el gasto en defensa y seguridad. ¿Y qué es el gasto de defensa y seguridad? Como su nombre lo dice, son todos los gastos que tienen cada una de las instituciones de este sector en temas de obtención de herramientas, digamos que con obtención de herramientas o algún otro material que les ayude a combatir ese contexto de inseguridad que vivía el país. Y ese gasto, digamos, del total de gasto que tuviera cada institución, pues asimismo generaban las contrataciones con las empresas privadas. Entonces, de ahí se estableció una relación entre sectores, obviamente a través de la contratación estatal entre el sector privado y entre el sector público. Pero, ¿qué sucedía con esta relación? Que entraba en un momento de incertidumbre, ya que en el año 2016 se firmó el acuerdo de paz, entonces quizás ya estos sectores no iban a invertir tanto en armamento, ya no iban a invertir tanto en alguna herramienta o algún mecanismo que necesitaran para combatir a las FARC. ¿Por qué? Porque pues las FARC dejaban de existir. Entonces, aquí en ese contexto que di, era, digamos, donde planteaba el problema. ¿Dónde era el problema en específico? En esta parte, en la incertidumbre. ¿Qué iba a pasar cuando se entrara a un contexto de posconflicto? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer en esa primera parte. Dar un contexto general de la situación que están analizando y puntualizar el problema que van a investigar. De ahí entonces, de ese contexto surge la pregunta-problema. Y aquí era lo que les decía, lo importante de la pregunta-problema para que vaya acorde con todo el desarrollo de la investigación es que tenga en cuenta las palabras claves que ustedes elijan al momento de desarrollar la investigación. Aquí las pueden ver que están en negrilla, entonces, mecanismos de contratación, el sector de seguridad y defensa y el sector privado, la eventual modificación y el contexto de posacuerdo bélico. Entonces, ahí fue cuando se formuló la pregunta que quedó: ¿cuál ha sido la relación entre los mecanismos de contratación estatal del sector de seguridad y defensa y el sector privado? ¿Y cómo se reconfigurará la misma a partir de una eventual modificación del gasto en seguridad y defensa en el contexto de posacuerdo bélico firmado entre las FARC y el gobierno nacional? Lo importante también de la pregunta-problema es que sea una pregunta específica. A veces es recomendable que la pregunta-problema, según el tema de investigación que estén llevando a cabo, tenga, digamos, una delimitación temporal. Entonces, ejemplo, que el tema sea el estudio de movilizaciones estudiantiles. Entonces, de pronto, ¿en qué lapso de tiempo es que se va a analizar esas movilizaciones estudiantiles? Entonces, es lo importante la pregunta-problema 1, que tenga esas palabras claves que ustedes van a desarrollar durante todo el trabajo investigativo.
De ahí entonces de la pregunta problema pues va a surgir la hipótesis. Como sabemos, esta va a ser pues verificada al final de la investigación. No importa que sea pues positiva o negativa, como tal, pues por eso recibe el nombre hipótesis, es lo que se va a investigar. Entonces, como tal, aquí la hipótesis de ese trabajo fue que el gasto en seguridad y defensa 1, pues es un eje transversal en la protección del territorio nacional. O sea, por eso es que era tan importante invertir en seguridad y defensa, debido a la situación de seguridad. Pero como tal, en esta hipótesis decíamos que dentro del gasto de seguridad y defensa había intereses de actores privados. Y estos intereses se habían establecido por los mecanismos de contratación que tiene el país, ya que los mecanismos de contratación que tiene el país facilitan el modelo de lucro, el modelo lucrativo, y por lo tanto se estableció una relación entre lo público y lo privado. Y así, entonces, si había una eventual reconfiguración del gasto, pues esto afectaría las relaciones de poder entre sectores, ya que el sector privado no estaría recibiendo la misma cantidad de dinero a través de los contratos estatales. Entonces, como tal, y aquí digamos el ejemplo, es que vean que como tal es algo, pues que es incertidumbre, algo que no está determinado y que pues la investigación es la que nos va a ayudar a determinar si estamos en lo correcto con la hipótesis o no. ¿Hasta ahí alguna pregunta o algo que no hayan entendido? Listo. Entonces, después, como les decía en el anteproyecto, seguimos con los objetivos. Entonces, el objetivo general como tal es lo que engloba lo que ustedes van a hacer en la investigación. Este objetivo general tiene que englobar y especificar qué es la misión o cuál es la tarea que ustedes van a llevar a cabo. Como sabemos, todos los objetivos pues inician con un verbo. Entonces, en este caso, pues mi investigación o mi proyecto iba a que era analizar la relación entre los mecanismos de contratación estatal del sector de seguridad y defensa y del sector privado, pues teniendo en cuenta las variables de reducción de este gasto en un contexto de posacuerdo bélico. Esto era lo que yo iba a hacer en general, analizar esa relación entre los mecanismos de contratación. Este análisis pues fue el que desarrolló todo el proyecto de investigación. De aquí, ya entonces ustedes tienen que llevar a cabo los objetivos específicos. Algo o un tip para definir los objetivos específicos es que cada objetivo, ejemplo, si es una monografía o una tesis, que cada objetivo sea cada capítulo que ustedes van a desarrollar. Es así una forma más fácil de determinar los objetivos específicos. Entonces, yo llevé a cabo 3 capítulos, entonces por lo tanto tengo 3 objetivos específicos. En cada objetivo específico lo que hice fue entonces decir qué iba a hacer en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Entonces, ejemplo, en el primer capítulo yo iba a definir la importancia que han tenido los negocios y la dinámica de las relaciones internacionales en los mecanismos de contratación estatal. Ya en el segundo lo que iba a hacer era identificar los actores, discursos y estrategias dentro de esta contratación estatal y por último pues examinar los intereses del sector privado dentro del gasto en seguridad y defensa. Entonces esto es como una forma fácil de desarrollarlos y de ponerlos, digamos, en práctica al momento en que se está haciendo el anteproyecto, principalmente que es, a veces no sabemos cómo determinar los objetivos específicos, entonces una forma fácil de hacerlo es que cada objetivo ustedes lo planteen como cada tarea que se va a hacer en cada capítulo o en cada parte del documento de investigación. Y por último, aquí en el tema de metodología, es importante que ustedes definan la metodología que van a utilizar en el proyecto. Por ejemplo, en este caso, en esta tesis yo utilicé entonces una metodología mixta.
¿Por qué? Porque voy a utilizar aspectos cualitativos y aspectos cuantitativos. Algo importante es que especifiquen que, digamos, en cada metodología, ya sea cualitativa o cuantitativa, qué herramienta es la que van a llevar a cabo. Entonces, ejemplo, en la cualitativa yo hice un análisis de contenido, un mapeo de actores, una recopilación de prensa, y en la cuantitativa un estudio de caso y teoría de juegos. Aquí entonces, especificando ya ustedes qué herramienta van a utilizar, se les va a hacer más fácil el desarrollo, digamos, de cada punto que van a llevar a cabo. Y algo también importante en el momento en que uno va a presentar su trabajo de investigación es que tengan ustedes un autor base, en este caso, en la metodología. Entonces, por ejemplo, en el análisis de contenido, yo cogí a Couture de Tuisson y en el mapeo de actores a Tapela, porque es importante tener autores base. Porque, ejemplo, en el mapeo de actores es, como su nombre lo dice, una gráfica, graficar todos los actores que influyen en alguna situación. Hay autores que lo hacen de una forma y hay autores que lo hacen de otra. Al momento de ustedes especificar, yo en este caso, este autor, escojo la forma en que voy a hacer mapeo de actores y que va a ser según ese autor. ¿Por qué? Porque hay casos cuando, digamos, en tesis que el jurado va quizás a preguntar por qué lo hizo de esta forma y no de la otra, porque hay diferentes formas en llevar a cabo la metodología. Ejemplo, en el análisis de contenido igual. Hay autores que lo especifican que se haga con un análisis de palabras claves, hay otros que lo hagan con un análisis de contenido, en contenido, digamos, específico. Entonces, como tal, la forma en que ustedes lo hagan, tienen que tener un autor base para que así, pues, defiendan su proyecto de investigación. Entonces, aquí, como les decía, ya después que ustedes lleven a cabo todo ese anteproyecto que incluye todas esas partes, ya lo único que queda es empezar a desarrollar ese proyecto de investigación. La parte más difícil, digamos, para mí de llevar a cabo esta tesis fue hacer el anteproyecto. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tengan el anteproyecto definido, de ahí todo va a ser pues mucho más fácil en un proyecto de investigación porque ya es solo ondear y desarrollar los puntos que ustedes pusieron. Entonces aquí les quiero mostrar la relación que tienen los objetivos específicos con los capítulos. Entonces, digamos, en el primer objetivo ya había puesto a definir la importancia que han tenido los negocios y las dinámicas de las relaciones internacionales en los mecanismos de contratación. Y por eso mi capítulo, el primero se llamó Institucionalismo en la contratación estatal. ¿Por qué? Porque como iba a definir esa relación, busqué una teoría que llevara a cabo o mostrara la contratación estatal. Entonces esa teoría era la teoría institucional. Y así fue que se desarrolló mi primer capítulo, como lo decía en el primer objetivo específico. Definir esa relación de los negocios y relaciones internacionales en el tema, y esa relación se definía bajo una teoría. De ahí pues se desarrolló, digamos, la especificación de teorías. De esta teoría institucional saqué dos teorías que componen a esta, la jurídico-institucional y la funcionalista, y de ahí, de esas dos teorías fue que cogí y desarrollé como todo ese marco teórico que piden en todo proyecto de investigación. Aquí, como también pueden ver, cada una de las teorías tienen un autor clave y es por las ideas o por las hipótesis o por los argumentos que tiene cada uno de estos autores y que eran los que me servían a mí para el desarrollo de la investigación y darle el camino que pues yo quería. ¿Para qué?
para que se cumpliera la hipótesis que había planteado. Entonces, ahí una vez más la importancia de escoger autores siempre claves en lo que es temas de teoría, porque así pues se le va a dar una limitación al tema que uno se está investigando. Bueno, aquí fue el desarrollo del primer capítulo, lo que se hizo según la teoría. Aquí ejemplo, el segundo capítulo. El segundo capítulo era con la identificación de actores, discursos y estrategias. Lo decía el objetivo específico y así fue que armé el segundo capítulo. Lo que hice fue identificar los actores, discursos y estrategias que estaban presentes en la contratación estatal. Entonces, aquí lo pueden ver en este cuadro. Escogí el tipo de actor, entonces, digamos, ejemplo político institucional. ¿Qué actor es? El Ministerio de Defensa, las fuerzas militares y la Policía Nacional. Ya puse aquí un tema de funciones. Aquí influencia, que ahorita voy a decir qué es esto. El interés o el discurso que tenía cada actor y la estrategia que tenía. Como yo buscaba la identificación de esos tres actores, discursos y estrategias, fue lo que me llevó a cabo lo que yo decía en la metodología, hacer un mapeo de actores, uno en el contexto de conflicto armado y otro en el contexto de posacuerdo bélico. Yo con la identificación de esos actores, discursos y estrategias, lo que se veía era, uno, el tipo de relaciones que tenía cada uno de los actores presentes, asimismo, la influencia que tenía y la función que tenía. Entonces, por ejemplo, lo que ahorita les hablaba de influencia, que decía alta, media, baja, aquí 1, 2 y 3, era en el tema de roles y funciones. Entonces, ejemplo, el Congreso es el actor que tiene el rol más importante y la influencia más importante. ¿Por qué? Porque este actor es el que determina las formas en que se contratan en el sector de seguridad y defensa, pues las empresas privadas. De aquí, entonces, ya se empezó a establecer la influencia que tenía, entonces, ejemplo, las instituciones. Bueno, primero el Ministerio de Defensa y después las instituciones pertenecientes a ese Ministerio de Defensa, las empresas, asimismo, en este caso, ELN y disidencias en el tema de posacuerdo bélico, antes FAREP. Eso también me ayuda a ver qué actores estaban presentes en tal contexto y qué actores dejaban de estar presentes. El tema de sociedad civil, FARC y multinacionales. Con esto entonces, como les decía aquí, se analizó el poder que tenía cada actor. Ejemplo, las FARC. Cuando dejó de ser un grupo armado, pues su influencia fue menor porque ya no afectaba, digamos, sus acciones en el tema de seguridad y defensa. Y asimismo, pues su rol y función es escaso porque como partido político, pues es una minoría. Entonces era el actor que tenía pues menos poder en este caso. Aquí cada una de las líneas que ven fue un tipo de relación que establecimos. Entonces, ejemplo, las líneas negras punteadas era una relación negativa. Entonces, Congreso con el ELN, el Ministerio de Defensa con el ELN. Las líneas azules, una relación directa. Entonces, el Ejército con el Congreso, las FARC con el Congreso ya porque era un partido político. Las líneas moradas que ven acá, las flechas, relación de interés, porque las empresas nacionales están interesadas en el ejército y policía porque son las instituciones que les dan los contratos. Entonces, así poco a poco, según el objetivo específico que tenía, así mismo se desarrolló este capítulo. Y en el tercero, que vamos a ver el tema de intereses, pues se llevó a cabo un estudio de caso. Aquí en este estudio de caso, como lo había dicho, estos 3 puntos los saqué del autor que había establecido como el autor base. Seguí los puntos que el autor decía de cómo se hacía un estudio de caso. Por eso entonces, como una vez más les digo, establecer un autor principal en cada uno de los temas teóricos y en los temas metodológicos.
Entonces, así como decía el autor, se llevó a cabo el estudio de caso. Aquí que les hablo del estudio de caso como tal, lo que se hizo fue averiguar qué empresas tenían contratos con el sector de seguridad y defensa y de esas empresas, cuáles habían dado plata para la campaña del no. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, como estaba en la hipótesis, que las empresas no iban a querer que se firmara la paz. ¿Por qué? Porque pues era algo que no les beneficiaba para su interés económico. Entonces, con este estudio de casos, pues pudimos afirmar que había empresas que tenían contratos con este sector y que dieron plata para la campaña del no. Entonces, lo que se hizo primero fue buscar en SECOP, que es como la plataforma que tiene el gobierno, en donde se sube todos los temas de contratación y contratos. Lo que vimos ahí es que, como tal, la plataforma no guarda principalmente con el nombre de la empresa, sino con el nombre de la persona, pues natural o jurídica. En algunos casos lo hacía, pero eran en muy pocos. Entonces, ejemplo, habían personas pues registradas como él, Juan Ricardo Montalvo, que decían que tenía contratos con el sector, pero no decía qué empresa era la que había obtenido el contrato a través de él. De ahí fue lo que se buscó ya por medios externos, buscar quién era esa persona. Esa es la facilidad que tiene el internet ahorita, que muchas, ya sea hasta la misma página empresarial, postea el nombre pues del fundador o del representante legal. Entonces así fue que se obtuvo la información. De ahí buscamos a través de la registraduría, porque pues era algo por transparencia que había puesto el gobierno, que especificara qué personas habían dado plata para la campaña del no, y así relacionando nombres que principalmente estaban por persona natural, encontramos que habían dado cierta cantidad de dinero, algunas altas, como el Banco de Vivienda, 175 millones, otras más bajitas, como 5 millones. Y de ahí, con SECOP, lo que buscamos fue cuántos números de contratos y cuánto monto obtenían por esos contratos en total. Entonces así nos dimos cuenta que se había una relación entre un interés de que siguiera ese contexto de inseguridad, porque para las empresas pues era beneficioso, ya que pues se generaba más gasto en el sector de seguridad y defensa. Ya como también decía el objetivo, después de eso pues se hizo fue una teoría de juegos. Aquí este tema de teoría de juegos, ¿por qué lo metimos? Y quizás ustedes lo vean que si no, de pronto no era necesario implementarlo, y es por el tema de la pertinencia entre la carrera y el tema de investigación. Uno, pues la pertinencia la establecimos en el primer capítulo, cuando buscamos qué teoría estaba relacionada, y dos, aquí también la pertinencia la establecimos con temas que habíamos visto en la carrera, ejemplo, pues la teoría de juegos. Entonces, esto fue lo que nos dio la facilidad de poder incluir el tema que queríamos dentro de los lineamientos que nos exigía la facultad. ¿Por qué? Porque cuando este tema se presentó la primera vez y se dio la propuesta de investigación, no fue aceptada porque no era visto como un tema, digamos, de la carrera. Entonces, ya al momento en que nosotros especificamos que íbamos a meter una teoría, en ese caso es una teoría internacional, la teoría institucionalista, y que íbamos a incluir cosas vistas en la carrera, fue que le dieron aval al tema. Por eso es que es importante escoger un tema que tenga pertinencia, para que así pues sea más fácil y asimismo la aceptación sea. Y lo mismo sucede en algunas revistas científicas que tienen una línea de investigación determinada. ¿Por qué? Porque si ustedes van a presentar así sea un artículo y no siguen algún punto esa línea investigativa, pues no les van a aceptar el artículo, y ahí pues empiezan las trabas si uno quiere, digamos, desarrollar su carrera
en el aspecto académico. Entonces aquí pues se hizo la teoría de juegos, ahí se explicó, se incluyó temas, el equilibrio de Nash por estrategias puras. Aquí en general, lo que se determinó y lo que hacía la teoría de juegos era qué opción era más beneficiosa para el gobierno, para las empresas privadas y para las FARC. Entonces, con la matriz de juego vimos que la opción más beneficiosa para el gobierno y las FARC, sí o sí, era que hubieran firmado el acuerdo de paz, pero asimismo, con el sector privado, nos dimos cuenta que ya como había una firma de acuerdo, que era lo más beneficioso para el sector privado, la financiación de la campaña del no. ¿Por qué? Porque protegía sus intereses y tenía el puntaje más alto. De ahí entonces también se le dio como una base, otro sustento a lo que habíamos encontrado en el estudio de caso. Después de que, digamos, se desarrolló todo ese trabajo investigativo, pues se llevó a cabo las conclusiones. Entonces, lo importante de las conclusiones cuando las presenten es que sean algo muy específico y que den respuesta a la pregunta de investigación. Como tal, al momento en que se redactan las conclusiones, la primera parte es respondiendo esa pregunta de investigación que ustedes habían hecho al principio. Entonces, con la pregunta de investigación que tenía, pues aquí está la respuesta, que el sector privado tiene incentivos para ser parte de mecanismos que evitaran una reconfiguración presupuestal, que los mecanismos de contratación del sector de seguridad y defensa han constituido un modelo lucrativo transado por intereses económicos. Esto porque en la primera parte, a través de la teoría institucional, nos dimos cuenta que como tal, el gobierno en la forma en que se ha desarrollado teóricamente y puesto en práctica, ha hecho que las políticas de contratación sean políticas que pueden generar corrupción. Por lo mismo es que hay tantos casos de escándalo dentro, ejemplo en el ejército, de que se transfiere dineros entre generales, entre funcionarios. ¿Por qué? Porque la misma ley que tiene este sector permite que sea una contratación flexible, que no tenga, digamos, tanta transparencia como una licitación pública. Entonces, por eso es que se dan tantos casos de corrupción y por eso es que, ejemplo, generales les daban contratos a empresas que ya eran conocidas. Y de aquí respondimos que el contexto de posacuerdo bélico no había afectado los mecanismos de contratación estatal. ¿Por qué? Porque la última configuración que se hizo legal de los mecanismos de contratación fueron en el año 2008. Y pues el acuerdo de paz se firmó en el 2016. Entonces siguen aún los mismos mecanismos y por lo tanto pues puede seguir habiendo situaciones de corrupción dentro de las instituciones de este sector, sin importar que haya o no haya FARC. Aquí también en las conclusiones un punto importante después que ustedes respondan esa pregunta de investigación es que se responda la pertinencia del tema con la línea o con la carrera estudiada. Entonces aquí ejemplo. Se concluyó que desde la perspectiva de las relaciones internacionales se logró visualizar la incidencia de modelos foráneos aplicados en la estructuración del GDS en Colombia. Entonces, siempre como conclusión, dar parte de esa pertinencia con la línea de investigación o con la carrera. Otra parte de las conclusiones es dar evidencia de las dificultades que ustedes encontraron en el momento en que se desarrolló el trabajo de investigación. Entonces, por ejemplo, una dificultad que se nos presentó a nosotros con nuestro compañero fue no determinar en su totalidad la funcionalidad de un sistema administrativo. ¿Por qué? Porque este sector tiene muchas licitaciones que son privadas y la justificación es que es por temas de seguridad. Entonces, no se logró ondear a fondo todo el tipo de contratos y
el monto de contratos que tenían con empresas que quizás habían financiado la campaña del no. Asimismo, digamos, vimos como dificultad que las plataformas digitales es un problema conseguir datos, porque algunos accesos son privados, porque no toda la información es clave. Además, como son plataformas que la ciudadanía en general no revisa, pero que debería revisar, pues el mantenimiento que les hacen es escaso. La forma en que están estructuradas se nota que ha sido la misma estructura desde que se creó. Entonces no hay un desarrollo de esas plataformas, por lo tanto es difícil cómo acceder a ellas. Y otra parte de las conclusiones que que se debe reflejar es dar a ustedes una continuación del trabajo que hicieron. Entonces, dar como un punto en que otra persona puede continuar ese tema que ustedes desarrollaron. Por ejemplo, en una parte de este tema que nosotros escogimos fue porque en un texto el texto hablaba sobre cómo se configuraba el gasto del sector de seguridad y defensa en términos teóricos. Y como tal, al final de ese artículo decía, se invita a que se hagan investigaciones del tema, pero de una manera, digamos, de una manera real, una manera evidencial, decía el autor. ¿Y a qué se refería a evidencial? Que se llevara a la práctica, que se mostrara cifras, que se mostrara leyes, que se mostrara todo el tema que estructura ese gasto de seguridad y defensa. Y así fue que nosotros también, por eso escogimos este tema de investigación. ¿Por qué? Porque se daba a la invitación a seguirlo. Esa investigación en términos evidenciales. Asimismo, entonces nosotros también encontramos, digamos, o expusimos una continuación o complemento de que se podía dar y que otras personas pueden desarrollar, o ya sea uno mismo más adelante, desarrollar otro trabajo investigativo. Y esto pues fue en general la forma en que desarrollé el tema de mi tesis. El tema en general, cuando ustedes tienen un anteproyecto bien planteado, que es, yo digo, como una de las partes más difíciles de un proyecto de investigación, es que lo pueden modificar en la forma que, digamos, según requieran. Ejemplo, yo hice parte después de un congreso que hablaba principalmente, era de temas legales y temas económicos. Entonces, como tal, ahí en esa ponencia, yo envié este tema, pero como tal no incluí ni el segundo ni el tercer capítulo. ¿Por qué? Porque pues no tenían relación con lo que pedían en el Congreso y solo manejé el primer capítulo. Entonces así mismo ustedes pueden jugar con los proyectos de investigación según la forma que requieran. Asimismo se hace con las tesis, a veces cada capítulo es un artículo diferente. Si uno quiere, pues ya llevarlo a una revista científica. Por eso es que es importante que cada capítulo sea desarrollado con una dinámica diferente. Ejemplo, pues como vieron, un capítulo se hizo el mapeo de actores, en otro capítulo un análisis de caso. Por esa, digamos, diferencia entre cada capítulo también le da sustento al trabajo que desarrollaron. ¿Por qué? Porque se evidencia que utilizaron diferentes herramientas y diferentes estrategias al momento de llevarlo a cabo. Y no se ve de pronto una uniformidad general en todo el trabajo, y pues a veces trabajos que sean muy uniformes en temas de metodología, pues no resulta ser atractivos porque cada parte pues va a tratar casi de lo mismo. Entonces también es importante que jueguen con la metodología, qué herramientas pueden utilizar, qué mecanismos diferentes pueden incluir.
Ejemplo, el mecanismo diferente que nosotros pusimos fue la teoría de juegos y hacer pues un equilibrio de Nash. Entonces jugar con varias cositas para que así se dé un sustento más al trabajo que desarrolla. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? Listo. Entonces, otra cosita de que les quería hablar, ya cuando ustedes llevan a cabo varios procesos de investigación, hacen parte quizás de semilleros o escriben algún artículo, es importante que ustedes empiecen a presentarse o a crear, como se diría en las redes sociales, a crear su perfil en una plataforma que tiene el Ministerio de Ciencia y es CLAP o como lo llaman. Como tal, ¿qué es esto? Esto es una plataforma que ha puesto el ministerio para condensar toda la información de investigadores. Como tal, CLAP, pues significa el Curriculum Vitae de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, esta plataforma lo que hace, como dije ahorita, condensar la información. Aquí se pueden incluir todos los procesos de investigación e innovación que cada persona desarrolla. Tanto en el ejercicio, digamos, dime. Entonces, tanto en el ejercicio docente como en la vida profesional. Entonces, todo el material, no solo bibliográfico, sino, ejemplo, alguna innovación en temas tecnológicos o en temas de ciencia, puede ser registrado a través de esta plataforma. Ay, ese José Luis sí es bruto. ¿Por qué? Entonces, aquí, como ¿Qué tal, pasó? Hoy tiene tutoría de matemática. Y me dice, tengo que ingresar como si tuviera la clase porque el que me dice que espere a los pegados. Listo, entonces como les decía, el CLAP pues, es esa herramienta que ha puesto el gobierno para que todas las personas investigadoras lleven a cabo o posteen los currículos y trabajos que han hecho. Esto también se le puede decir como un instrumento o formato electrónico de hoja de vida que es utilizado para Colciencias. La mayoría de cuando Colciencias está determinando si una persona empieza a entrar a la plataforma como investigador, la hoja de vida que revisan es este CLAP. Aquí también es importante si ustedes ya empiezan a desarrollar o tienen desarrollados proyectos investigativos, que los posteen porque a través de esta plataforma diferentes universidades revisan los trabajos que se han hecho por persona y pues entran a convocatorias de becas, ya sea que las universidades los busquen o asimismo cuando se postean alguna convocatoria piden su perfil en CLAP. Entonces, como les decía, en general es una hoja de vida de los procesos de investigación o innovación. Entonces, para ingresar a CLAP, como tal, es una plataforma muy fácil de utilizar. Este es el enlace general. Cuando entran, ingresan a esta interfaz, ya sea si están registrados o no están registrados. Si no están registrados, obviamente le dan clic aquí y los datos que les piden son datos muy básicos. Entonces, nombre, el tipo de documento, el correo, si hacen parte de alguna etnia y preguntas así generales. No piden, digamos, ninguna información más. Por eso es que CLAP, pues, cualquier persona puede ingresar. No es necesario que que uno tenga que hacer parte ya de algún grupo investigativo de Colciencias o de algún grupo en particular o ser parte de alguna empresa en particular o ser docente. No, el CLAP está abierto para el público en general
Lo importante es el uso que se le da y es que ustedes logren postear los trabajos que hacen. ¿Para qué? Para así visualizarse al mundo. ¿Por qué? Porque si uno tiene intereses en el desarrollo científico o en el desarrollo de temas académicos y llevar así su carrera, pues esta es una forma en que se pueden dar a conocer. De aquí, entonces, en general, les quería mostrar el CLAP. Aquí voy a ingresar con mi perfil y mostrarle qué es lo que pueden hacer o qué es lo que pueden registrar. Entonces, esta es la forma en que cuando entran lo van a ver. Aquí lo importante es que, pues, cuando se vayan a registrar, ¿hagan qué? Esperen un momento. Registren un correo el cual esté en uso, porque ese sí es el único requerimiento que utiliza esta plataforma, que cuando se registren, pues vinculen su correo electrónico y ahí les llega un correo que certifican que están usando la plataforma. Esta es la plataforma ya cuando ustedes ingresan. Como tal, hay datos generales. Entonces, de identificación, estos son los mismos datos que les piden al momento de registrarse. Y aquí es donde ustedes empiezan a ingresar toda la formación académico-investigativa que empiezan a llevar a cabo. Entonces, si ustedes llevan actividades de formación, si son docentes, digamos, ya han hecho asesorías en temas de tesis o en algún proyecto investigativo, pues todo esto se empieza a registrar para empezar a armar su hoja de vida en esta plataforma. Asimismo, si hay actividades como evaluador, entonces si son jurados, ya sea de algún congreso, de ponencias en universidades, pues esto también se registra. Hay diferentes aquí actividades, entonces aquí ejemplo, jurado, comisión evaluadora de trabajo y grado de tesis, o si fueron par evaluador o par evaluador ya en MinCiencias, etcétera. Aquí en apropiación y circulación del conocimiento, ustedes registran principalmente lo que es temas de ponencias, entonces de congresos, de encuentros de semilleros. Entonces aquí, si es un encuentro de semilleros o un congreso, entonces hay un evento científico. Y aquí empiezan a registrar, entonces, si no hay ningún evento, le dan en crear evento científico y empiezan a llenar los datos que les piden. El nombre del evento, tipo de evento, dónde fue, lugar y ya qué rol tuvieron. Ejemplo, hay encuentros en que ustedes pueden ser ponentes y que pueden registrar algún material. ¿Por qué? Porque el Congreso lo que hizo fue una recopilación de memorias del encuentro de semilleros. Entonces ahí pueden también registrar la presentación del trabajo y especificar. Y así lo mismo todo, entonces esto en ponencias, esto en temas de arte, como les decía ahorita, no es solo temas académicos, sino también pues de innovación, entonces artes, arquitectura y diseño. Aquí ya producción bibliográfica, si es ya el tema de artículos, de libros. Algo aquí importante cuando ustedes van a postear un artículo es que no todo puede ser posteado en términos de que CLAP solo permite revistas formales o lo que le llaman revistas indexadas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a ingresar el nombre de la revista, obligatoriamente esa revista en donde ustedes postearon el artículo debe tener un ISSN, que es el código que se le da a revistas pues científicas garantizadas de calidad. Entonces eso es lo único que aquí delimita la plataforma, es que sí haya, digamos, o se pertenezca. Si es un artículo, que el artículo esté en una revista indexada.
Si es un libro, asimismo, que el libro tenga pues su código. Ejemplo aquí, si le damos buscar, el libro debe tener un código ISBN, es el código que le dan a los libros que son evaluados por las editoriales o por los grupos científicos. Entonces, así como les dije, aquí registran todo lo que ustedes hagan, ya sea también aquí producción técnica o tecnológica, entonces un diseño industrial, un producto, un software, todo aquí es registrado. Aquí también es importante registrarlo por temas de derechos de autor, porque cuando alguna plataforma revisa o es ingresado su nombre con algún producto, pues lo enlaza de una vez con esta plataforma también. Y en general lo que ustedes vayan llenando, se les va a abrir un currículo que dice aquí, imprimir currículo. Por eso les decía que esta plataforma sirve como hoja de vida para la aplicación de becas o para Colciencias. Les dan en ver currículo, les aparece la información general y asimismo los eventos o los escritos que ustedes hayan posteado y hayan ingresado en la plataforma. Algo importante de la plataforma es que se llena de manera individual, o sea, ustedes mismos son los que generan el contenido que se puede ver en el currículo. Entonces no hay alguien externo en que les esté manipulando esta información. Eso también garantiza pues la veracidad de los datos. Entonces, si han iniciado algún proceso investigativo o quieren seguir por esta rama, pues es importante que también entonces empiecen a registrarse a través de esta plataforma. Entonces eso era en general lo que les quería hablar. Aquí ya entonces en la forma en cómo desarrollé mi proceso de investigación y también una herramienta importante que es CLAP cuando desarrollan procesos de investigación. Entonces espero que les haya servido esta charla, que se animen cuando lleven a cabo procesos de investigación. Como tal, uno lo puede ver como un trabajo tedioso, pero lo importante es que lleven a cabo ese trabajo con un interés, porque así se hace más fácil el desarrollo del trabajo. Asimismo, tener en cuenta todas esas herramientas, principalmente la bibliografía que les sirve en su desarrollo e investigación, que sean pues fuentes de veracidad. No todo documento que se encuentra en internet son documentos pues que sean de autores que tengan alguna trayectoria o que vengan de alguna institución. Entonces lo importante es que haya trayectoria, reconocimiento y legitimidad. Por eso es que en CLAP los artículos que se postean piden esos códigos, ya sea artículo o revista. ¿Por qué? Porque eso le da legitimidad al material que se está dando, pues todos los procesos investigativos. Espero que les haya servido de algo y pues muchas gracias por su atención.